Bienvenidos a un nuevo episodio de AAA. Hoy exploraremos un tema crucial en la historia del Ecuador, los apagones y su impacto en el país. Y les vamos a explicar por qué Ecuador ya no brilla con luz propia. Mi nombre es Mateo y me acompañan Alejo, cabeza de microondas. Karen, Margarita. Qué aburridos. y estamos listos para comenzar con nuestro viaje. Y sea cual sea la hora en la que nos escuches, esperamos que tengas luz para que puedas disfrutar de nuestro podcast. ¡Comenzamos! Alto en buenas vibras, medio en energía y bajo en luz. No contiene estabilidad política. Esto es AAA. Iniciamos con la sección 1, apagones de 1992 y 1993. Durante el gobierno de Sixto Durán Ballén, Ecuador enfrentó una grave crisis energética entre noviembre de 1992 y febrero de 1993. El país experimentó un estiaje severo que llevó al gobierno a adelantar los relojes una hora para ahorrar en la importación de combustibles para las plantas termoeléctricas. Esta medida, conocida como la Hora Sixtina, buscaba ahorrar 156.000 millones de sucres, que son equivalentes a 87 millones de dólares de la época. Sin embargo, los apagones continuaron durante este periodo y tuvieron un impacto económico estimado de 600 millones de dólares en los sectores público y privado. Así lo menciona la Secretaría Nacional de Planificación. Chicos, ¿ustedes qué opinan? Esa etapa era del 1992 al 93. Sí. En ese tiempo era el tiempo de mis padres. Y me acuerdo que sí me comentaban que era como una hora en la cual todo el mundo quería desconectarse, pero les vendían de otra forma la idea, me parece. ¿Cómo? Como para ahorrar y cuidar, pero no estaban viendo que en realidad es un problema del Estado lo que estaba pasando. Más que todo, estos manes implementaron la hora sixtina por el hecho de aprovechar más la luz del día por el mismo problema de los apagones. Ajá. Pero por otra parte se entiende, como decía Mateo, que no se daban cuenta, o sea, la gente decía, se aprovechamos más la luz del día, pero no se tomaba en cuenta el hecho de que el país estaba teniendo una crisis energética, como nos está pasando actualmente. Bueno, esa vaina es como hace 30 años, porque lo que me han contado es que era en el 93, y sí, era una hora en la mañana para aprovechar, pero incluso al gobierno de este man me parece que se le había adelantado la vaina, porque ellos ya tenían como que previsto que se iban a quedar sin luz. Ajá. Y se le adelantó por la temporada de calor, algo así terrible. Sí, igual fue como una situación bastante tediosa porque, digamos, los niños que entraban a las 7 de la escuela tendrían que, la hora de entrada ya era a las 6 y todavía estaba como no tan claro. Pero qué chistoso porque te dicen como si vamos a levantarnos temprano para trabajar y salir adelante juntos como país, pero en realidad lo que no pueden darte una luz todo el tiempo y por eso es mentirte. A ver, mentirte de una forma bonita. Si entraban antes, ¿salían antes o no? Eso no, nunca me contaron. Sí, porque se supone que estabas adelantando una hora del día. Ajá. Entonces, si se supone que tu entrada al colegio era a las 7 y entrabas a las 6, suponiendo tu salida era a las 12, tú cumplías tus 8 o 6 horas de clases, no me acuerdo cuántas horas de clases eran en ese tiempo, pero suponiendo salías al mediodía, entonces si ya entrabas una hora antes, por obvias razones salías una hora antes, que era a las 11 de la mañana, y por eso mismo se dice que se aprovechaba la luz del día, para que hagas tus deberes. Al menos y no todo eran eso. negreros. Pero es que ahí está el problema de siempre, la falta de inversión en la infraestructura eléctrica. Son décadas y décadas en las que el sector eléctrico del Ecuador no ha recibido inversiones necesarias para mantenerse y expandir, pues. Y todas esas plantas generadoras, redes de distribución, etcétera, 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 les dejan ahí tirados. Yo pienso que siempre es el problema del gobierno de turno por la inacción de hacer cosas que realmente sirvan para los ecuatorianos. Ajá, la parte de no prever y también cuando ya hay una sequía, esto también provoca. Sí, ¿qué es lo que pasa con las hidroeléctricas que se encuentran, ¿cómo sería? Sin funcionamiento, o sea, la reactivación de las mismas traería gran ayuda al país, de hecho, no como que solo culpan a la sequía, sino que ya de por sí tengan una reserva para casos como estos cuando obviamente valga la redundancia hay sequía. Yo creo que es una falta de visión, por eso, como siempre digo, detesto el carpe diem, porque vivimos al día como los latinos que somos.
Y ahí creo que falta eso de que sí, prevenir, de que hoy tenemos luz, mañana no, como nos está pasando actualmente. Bendito Dios que ya no estaban volviendo los cortes, pero... Me parece que está hasta el 24. Sí. Ya no. Sí, 19. pero van a volver a los cortes. Pero esperemos que vuelvan a avisar, o sea, que avisen a qué hora te quitan la luz y a qué hora te regresan, porque recuerden que estos últimos cortes que hubo, literalmente fue, te cortaban a tal hora y te regresaban a la madrugada, o te cortaban a la madrugada y te regresaban al mediodía, y no te daban una hora fija. En algunos lugares se iba 5 horas, por ejemplo, en mi caso, en mi ranchito se iban 8 horas. Se iban de 4 de la tarde a 2 de la mañana, 2, 3 de la mañana. Deja tú eso, yo vivo en zona roja y un sábado salía de la nada y pensaba que ya había pasado el corte de luz en la mañana. Y de repente ya son las 7 y veo que mi barrio está oscuro. Ahí no sé cómo sigo vivo, la verdad. O sea, cortaban a las 6 de la tarde y volvía de qué tipo 2 de la mañana. Terrible. De hecho, esta situación en todos los barrios que ha vivido el Ecuador desde esa etapa de los 90, estos fantasmas de apagones, el gobierno tuvo como iniciativa la contratación de barcazas. Estas barcazas eléctricas, ¿saben qué son? Creo que son esos barcos que están así van en el mar y aportan energía, o sea, Como generadores de energía. Ajá. Creo que eran los barcazos de los turcos, ¿no? Exacto, Sí. son plataformas generadoras de electricidad. Y el problema es que esto es un negocio privado. Y el hecho de que ya sea privado hace que el coste de la luz se aumente. Y es duro porque nosotros somos un país potencial productor de electricidad. ¿Y dónde queda eso? ¿Por qué no lo hacemos? Sí, de hecho, hay un caso que no me acuerdo qué río era, que está cerca del río Tigre y que de hecho no le pertenece al gobierno, sino le pertenece a Teleamazonas. Y de hecho ese río, cuando está en su máxima capacidad, sirve perfectamente para abastecer de energía a todo el país. Y no le pertenece al gobierno, sino a un canal de televisión. ¿Dónde Wow. sería con una mala administración? Porque en realidad nosotros podríamos autoabastecernos. Claro, y con tantas fuentes de agua que tenemos generando hidroeléctricas, hasta podemos exportar la luz. Sí, de hecho aquí es cuando hablamos de las energías renovables. Pero, ¿qué tan rentable es un país como nosotros? O sea, no tenemos visión, mucho menos tenemos pensamiento renovable para, ¿cómo se dice? Mantener un país estable. Si bien somos país en vías de desarrollo con múltiple cantidad de biodiversidad, pluriculturalidad y todo eso, no somos renovables. Siempre tratamos de explotar nuestra materia prima para venderla y que después nos devuelvan el producto Y más caro. procesado. Y más caro. Sí. Pero de hecho, había una etapa en la que el Ecuador llegó a ser un país que estaba en una buena vía para el desarrollo de su electricidad. Y estoy hablando cuando empezaron a tener un auge más fuerte las hidroeléctricas en todo el territorio, que fue durante el gobierno de Correa. Y empezamos a generar energía renovable. Empezaron a existir las nuevas hidroeléctricas como la de Coca-Cola. Fue también desarrollada por una fábrica, una empresa china, que me parece que el nombre era Sinohydro. Y fue uno de los proyectos más grandes de la historia del Ecuador, que inició con sus operaciones en el año, parece que alrededor del 2016. No, Mateo, 2017. Ahí se estableció la producción de watts, pero hay un dilema con eso. Pero sí, después hablamos. Y después de eso también aparecieron dos más, que me parece que son en el oriente. Sí, de hecho, por eso se supone que si no llueve por esa zona, los cortes de luz es a nivel nacional. Porque se supone que los ríos no crecen y no tienen la capacidad suficiente para que las hidroeléctricas funcionen. Wow, o sea, por todos lados donde el que lo puedo ver yo, y creo que el que lo ve la mayoría de ecuatorianos, es que tenemos las formas de hacerlo, pero no hay nadie que realmente quiera lograrlo. O sea, es que ese es el hecho, yo te digo, de esas hidroeléctricas que tú mencionas. Algunas ya se encuentran, de hecho, ¿cómo se diría? ¿Cómo es la palabra? ¿Abandonadas? Abandonadas, sin mantenimiento. Y eso es como, fue un desperdicio de inversión del dinero del país. Ajá. Porque ¿saben cuánto se invirtió durante el 2007 y el 2016? ¿Cuántos millones, Karen?
fueron exactamente 11.274 mil millones de dólares. ¡Wow! En comparación, que todo ese dinero literalmente fue destinado solo para las hidroeléctricas. Porque tomemos en cuenta que de este mismo caso de las hidroeléctricas salieron los casos de corrupción por los que actualmente está siendo por los que ella está siendo procesado por tribunal. O sea, ese dinero, yo digo que la gran parte sí se usó para construir el proyecto. Pero esta empresa también tuvo su deficiencia al no entregar materiales de calidad al país y sobre todo entregar una garantía buena con las hidroeléctricas, que la garantía que tenía Coca-Cola me parece que solo era de 2 años. Y cuando empezaron a fallar muchos de los sistemas, el país pidió que se haga un alargamiento de la garantía para que la empresa pueda responder y se negaron. Entonces, también es parte de la viveza criolla china que cayó en el Ecuador. Es más, también ese presupuesto debe estar para las escuelitas de los trabajadores y los funcionarios, por supuesto, pero al menos necesitamos que la obra continúe con un buen funcionamiento, lo cual... O al menos que los gobiernos que ya entraron hubieran hecho como que un mantenimiento, más que todo, o sea, invertir un poco más. es que de qué sirve tanta inversión si no se va a seguir manteniendo para que siga funcionando. Yo pensaría que también es la rivalidad política, no sé. El gobierno nefasto que tuvimos en 2017 hasta no muy cerca del 2021... se olvidó de esto y fue como que, está funcionando, déjenlo ahí. Y no le dieron el mantenimiento adecuado. ¿Por qué? Por el hecho de que si decían que estaba funcionando perfectamente, el gobierno anterior, que se peleó, sabemos con quién, hubiera sido resaltado y quedaba mejor. Y ya no podía echarle la culpa. Ya saben, como decía Moreno, la culpa es de Correa. Sí, pero, o sea, tomemos en cuenta que durante la administración de Correa, China se convirtió en el principal acreedor de Ecuador y literalmente las inversiones chinas, tanto como públicas, privadas, se evidenciaron en proyectos así de las mismas hidroeléctricas, minas, plataformas petroleras, carreteras, líneas de tránsito, energía, escuelas, hospitales, pero el hecho es que esta relación ha sido polémica y las comunidades cercanas a las hidroeléctricas han denunciado problemas ambientales también. Las cercanas a las hidroeléctricas. Comunidades. Sí, porque tomemos en cuenta que las hidroeléctricas están en zonas de la Amazonía, en donde todavía viven comunidades de las culturas de ahí. O sea, en cuanto a eso, lo único que yo he escuchado era de que hubo un derrame de petróleo, el agua estuvo contaminada y por eso ya no se podía procesar para la hidroeléctrica, porque aparte era inflamable, algo así por el estilo. De hecho, estas construcciones, estas mega obras siempre traen consigo sus daños y sus pérdidas ambientales, pero la verdad yo creo que puede ser algo necesario porque al final de cuentas es algo que nos va a servir como país y tenemos que sacrificar una pequeña parte para poder proyectarnos hacia el futuro. Obviamente no vamos a destruir todo, pero necesitamos construir algo ahí, hay que remodelarlo, hay que limpiarlo y colocarlo. Creo que es necesario. Pero actualmente, o sea, eso se encuentra abandonado, entonces... La de Coca-Cola. No, las otras, las que igual son, porque son creo que 4. Y durante el gobierno de Correa estaba planeado construirse alrededor de 12 hidroeléctricas y solo se terminaron construyendo 3 o 4. En realidad fueron 14 proyectos hidroeléctricos. 14. ¿Y cuántos? Según el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. Y en realidad se terminó construyendo ni siquiera la mitad. 3. Y de esas Cocado 3, Sinclair, Mandarioacu y Ocaña. y de esas cuales literalmente se encuentran en funcionamiento, porque sí hay, creo que hay una que literalmente se encuentra incluso cubierta por las plantas de la selva, ya, o sea, ya no funciona. Se supone que está en funcionamiento una, que me parece que es la que estaba en Cuenca, pero no estaba funcionando al máximo de su capacidad, lo mismo que pasa con Coca-Cola. Y es pérdida de dinero, tiempo. Inversión del país más que todo, o sea, invirtieron en algo que al final no tuvo mucha garantía. Actualmente nos está trayendo problemas de energía y por ende problemas económicos. Y además, ya como tú decías, Ecuador ya no brilla con luz propia porque le tuvimos que comprar energía a Colombia. Y por las sequías, Colombia tampoco tiene energía.
Yo creo que no fue por las sequías que nos dejaron de vender electricidad. ¿Estás hablando del asalto a la embajada? Sí, pero ese es otro tema Ese es de otro aparte. podcast. Pero bueno, Vámonos a antecedentes. ¿Cuáles fueron los primeros cortes de energía que ustedes vivieron? Yo me acuerdo de los del 2009. Yo no. Yo no me acuerdo bien de eso. Yo me acuerdo de los que empezaron el año anterior. Ajá. No, yo sí recuerdo, en el 2009, en el gobierno de Correa, vivimos esta crisis energética que a pesar de, bueno, reconocer que teníamos un gobierno bastante humanitario, no pudo evitar los apagones. Se declaró estado de excepción y se importaron combustibles para las centrales termoeléctricas. Aquí los sectores productivos del país tuvieron un montón de pérdidas, como 20 millones de dólares al día, y la crisis duró aproximadamente, creo que casi 2 meses. Obviamente el impacto fue tremendo, 20 millones al día, casi 2 meses, y aparte otros aspectos que también generan dinero, fue una pérdida de 1.200 millones de dólares, incluso más. de hecho yo me acuerdo que en esa etapa estaba en la escuela y yo tenía que ir después de la escuela a la casa de mi abuelita. Y por lo general nos poníamos a hacer deberes ahí junto con otros primos. Pero ya llegaba el momento de los cortes de luz y teníamos que recurrir a las velas. Y creo que en esa etapa perdí mi vista porque tuve que usar lentes después de tener que ver muy de cerca el cuaderno mientras escribía con la luz de 1 o 2 velas al lado mío. Y aparte que es peligroso para los niños, pero es lo que tocaba en ese tiempo. Y de hecho es algo que puede ya volver a ocurrir ahora con esto de los cortes. Como te digo, antes no avisaban. Y ahora si es que van a regresar los cortes de energía y vuelve a pasar lo que pasó la última vez, los niños, ¿cómo van a trabajar? O sea, es eso. Hay gente que estudia en la tarde. Tomemos en cuenta el ejemplo de aquí de la universidad. Ajá. Hay estudiantes que salen 10 de la noche. ¿Y qué pasa si todo esto es oscuro? Fue lo que hay. Incluso ahora es más inseguro que antes. Sí, sobre todo eso. La verdad es que en 2009, yo sí recuerdo, ya tenía unos 8 años, nunca avisaban cuando había cortes, pero siempre era en la noche. Y por eso mi mamá regañándome de que me voy haciendo los deberes. Y apenas iba la luz, era la única etapa en mi vida que dormí temprano, no lo niego. Y ahí en el gobierno de Lazo, hace 1 año más o menos, hubo los cortes, nunca avisaban, eran de improviso, Después como que quisieron dar horarios, pero... nunca pasó. Y bueno, ahora sí, o sea, te avisaban a qué horas te cortaban. Pero igual no se cumplían los Pero no te horarios. avisaban a qué horas Porque, por volvían. ejemplo, las empresas eléctricas hacían esos comunicados de qué hora se va a ir la luz. Pero terminaba siendo otra hora, o sea, otro horario. Eso es lo malo porque igual como les dije el contraste de cuando era niño que tenía que hacer deberes con la luz de las velas y ahora que estoy en la universidad y nosotros estudiamos desde la tarde hasta casi la noche y ya nos queda el tiempo para hacer nuestras tareas en la noche y los cortes de luz en mi casa eran en la noche y otra vez tuve que volver a la misma experiencia de niño, solo que en vez de seguir usando en sí los lápices, los cuadernos, los esferos, tenía que alumbrar el teclado de mi computadora para poder escribir un informe o un ensayo que me manda la universidad. Y no solo eso, porque también, digamos, no solo afecta en sí a la productividad de varios sectores, sino también han visto que antes los electrodomésticos no tenían como ese aparato que era para regular. Ah, no, Sí, cosas. sí. Entonces se dañaban full cosas según, bueno, personas que escuché. A mi abuelita mismo se le dañó la refri y el pollo hecho pedazos. A mí también en estos últimos cortes que hubo en el gobierno de Lazo se me dañó la refri y la lavadora. O sea, se fundió el motor por estar desconecta por el hecho de que se iba la luz. Ajá. Y el microondas, se fundió el microondas. No. ¿Y quién te paga eso? No te paga eso absolutamente nadie. De hecho, había un comunicado de la empresa eléctrica, pero de Quito, ¿Ya? que decía que si tú hacías un oficio a la empresa eléctrica por motivo de los cortes y te dañó algo, ibas con tu factura y ellos te reembolsaban o te pagaban el daño, pero nunca fue así. Yo tengo una tía abuela que hizo eso allá en Quito y le mandaron una carta de lo sentimos mucho. Nada más. Literalmente te enviaban cartas de disculpa, pero no como una solución a esto. Este problema creo que va a seguir pasando hasta que ya no existamos nosotros y es que el país continúa como está. Porque con el presidente Noboa, ya en esta última etapa de los cortes eléctricos, él también ofreció cubrir el 50% de la factura del último mes de electricidad debido a que casi no tuvimos luz. Pero, ¿y los daños?
tampoco van a tenerle una atención adecuada. Sí, pero de hecho no se cubrió, nunca cubrió las plantillas. De hecho, a pesar de no ocupar tanto la luz, las facturas en mi caso salieron más altas a lo que normalmente salía cuando no había cortes. ¿Cuánto pagas más o menos normal? En mi caso, como mi mamá tiene cuartos de arriendo y todo eso, el tope, utilizando refri, electrodomésticos, todo, el tope era 40, máximo 45, y así te pasabas. Yeah. Y este último mes salió un total de $65. Son $20 extra, incluso cuando no ocupábamos porque había cortes de luz. Ya, ese tema es de que pasados los $40, el Estado ya no te financia la electricidad. Y por eso es el cobro extra. En mi casa a veces pasa eso. Cuando un aparato electrodoméstico está dañado, no nos fijamos cuánto consume. Y nos quejamos y... Como mi abuelo es de tercera edad, al menos a él sí le atienden, y ella nos explicó, pasado este monto, la empresa eléctrica ya no le cubre, o el Estado ya no le cubre, como tenemos el financiamiento. Sí, pero de igual manera, ¿por qué sube tanto la luz si por los cortes no he estado ocupando casi nada? Pero son datos que la población no sabe, porque lo que he visto en las noticias es que el presidente Noboa iba a cubrir el 50% de la factura eléctrica. Y entonces nos están vendiendo un sensacionalismo para crear una imagen diferente a la que está pasando el país. Aún falta un año para elecciones, ahí vas a ver cómo nos baja la factura eléctrica. Todos los artistas que van a venir diciendo vamos Ecuador que volvemos a brillar. Pero esperemos que en votaciones seguro que no nos cobren la luz. Tú tranquilo. Y eso que no solamente nos afecta en sí en el sector eléctrico, sino también afecta a otros servicios como el agua, por ejemplo. Porque en mi casa, por donde vivo, se cortaba luz y se cortaba el agua. Sí, de alguna extraña razón. Obligados a ahorrar. Se iba la luz y se iba el agua. Y aparte, ¿qué pasa con las telecomunicaciones? Se iba la luz y no había señal. Sí, las antenas. Eso también pasa porque los lugares donde se trata el agua aquí en Ambato también dependen de la energía eléctrica para que puedan funcionar. Entonces, sin energía no hay agua y sin... Todos los servicios se van al carajo, en pocas palabras. La verdad, a mí los cortes de luz me decían 2 horas, se me extendía a 4 a 5, pero nunca me cortaron el agua, la verdad. Y en cuanto a lo de las antenas, como sabemos que funcionan eléctricamente, la frecuencia y demás, un secreto de estado es que mientras los apagones estaban, los militares de FAE eran enviados a los radares a darles combustible y mantenimiento por 1 o 2 semanas, porque si no, bueno, ya nos hubieran invadido. De encima tener que afrontar una guerra, ¿se imaginan ese futuro de apocalipsis que le esperara al Ecuador sin luz en medio de una guerra? Libre de la guerra de la inseguridad que tenemos, una guerra civil. Vivíamos 2 guerras al mismo tiempo, es el momento exacto para que Perú nos termine absorbiendo. ¿Qué? ¿Mateo quiere ser peruano acaso? Jamás. Mateo quiere recuperar la parte que nos robó el Perú en la batalla del Cenepa. Apoyo, hay que ir a... Ni peruano, ni colombiano, ni venezolano, siempre ecuatoriano, a pesar de todas las falencias que pueda tener mi país, confío en que en algún momento la situación va a cambiar y va a mejorar para el bien de todos. Porque Ecuador brilla, a pesar de que no tenga luz, brilla en el fútbol, brilla en el lado del deporte, brilla en todos los excelentes personajes La cultura, que giran en la patria, en la cultura, La biodiversidad, la comida. las especies. Creo que solo fallamos en la política. Los malos gobiernos. Exacto, tenemos Los malos administraciones. tienes razón, Karen, porque brillamos hasta en tener malos gobiernos, porque si son malos gobiernos, son tan malos que lo hacen excelente para ser malos. Entonces creo que Ecuador no tiene medias tintas en eso y nos merecemos más. Esta gente, este pueblo De hecho, merece más. espero que tomen estos podcasts de una manera para hacer conciencia. Para que nos llamen un partido, dice. También. Para hacer conciencia sobre todas las situaciones que están pasando en Ecuador, no solo la luz, sino temas de seguridad, corrupción y demás. La verdad es que también debemos poner en parte, como dice Marga, porque queremos parecernos a los países súper desarrollados, súper potencias, etcétera, pero su población no somos así. Por ejemplo, en Estados Unidos, tanto demócratas como burócratas e independientes, por más que sean distantes en sus ideologías, cuando un gobierno sale y otro que cambia de la ideología, sigue manteniendo
propuestas. Por ejemplo, Biden, no sé si estén enterados en este caso TikTok, es muy aparte, pero quieren que no se filtre la información que da Estados Unidos mediante el uso de esta aplicación. Eso fue una medida tomada por Trump, una propuesta del gabinete de gobierno de Trump, y Biden lo está manteniendo las regularizaciones y demás, incluso puso muchas más sanciones. Eso es lo que nos falta. Por ejemplo, como dije, salió el gobierno de Correa en el 2017 y entró, entre comillas, su socio, que después le dio vuelta a la tortilla, bla, bla, bla. Un nefasto, o sea, para hacerlo quedar mal, está bien, tiene en su contra mucho... Pero Melcito, voy a prender la vela, que ya no hay luz aquí. Se fue la luz. Bueno, a lo que digo es que, en vez de mantener el bienestar de la población, invirtiendo los fondos que se necesitan tanto para salud, para educación, sobre todo ahora lo que nos afecta, los cortes de luz, las hidroeléctricas, no, el man solo quiso decir, no hay el texto y la culpa se corre. Literal, o sea, tal vez esté bien o mal que haya priorizado otras cosas, pero no sé, creo que echarse la culpa entre ellos en vez de buscar una solución no es doble. Eso es lo nefasto, sí. Igual la culpa es del ecuatoriano mismo, porque y más allá de los presidentes pasados, porque están viendo que están jugando contigo, lo que estás diciendo, o sea, levántate, exige, pide, pelea, pero creo que también es algo que se ha perdido por parte de la nueva cultura joven que está en el país. Y así como menciona Alejo, o sea, nuestros presidentes son nuestro reflejo, nosotros los escogemos. Totalmente. Entonces, para eso es hacer conciencia, ya que se acercan igual las elecciones. En un año más. Tenemos un año para reflexionar. Ni un año, no son en febrero del 2025. La verdad es que sí faltan 10 meses, pero hay que ver. Es un periodo para reflexionar y saber escoger bien a nuestros gobernantes, porque como decía Karen, es el reflejo de los ecuatorianos. No esperemos a Navidad para hacer una retroinspección en nosotros mismos y darnos cuenta de las cosas que estamos haciendo mal. Y hablando de Navidad, esperemos tener luz para las lucecitas. Para los bombillos. Dejando todo esto de lado, sí, no hay que esperar al último día para saber por quién hay que votar, qué nos ofrece. También hay que tomar en cuenta que aquel que nos ofrece maravillas nos da porquerías. Y no sé. Lo terrible también de esta última etapa es que el país ha vivido unas pérdidas económicas gigantescas, que esto está afectando también a los pequeños negocios. ¿Y quién se va a hacer cargo de la madre de familia que vive del día de su tiendita, o del padre de familia de igual forma que tiene el carpintero, su pequeño del soldador? emprendimiento? Esto es pensar más en nosotros mismos también, y no solo culpar a la sequía o a que esto no se mantuvo, sino tomar la posta para empezar a hacer acciones positivas para enfocar un cambio. Hay que reflexionar más. No pido ser empáticos porque no podemos estar en los zapatos de otros o vivir lo que otros, pero sí pensar a futuro, buscar algo bueno para nosotros. Porque, seamos sinceros, estas elecciones no teníamos por quién votar, ni por la izquierda, ni por la derecha o centro, como se quiera considerar. Y tal vez incluso los cortes venían teniendo otro gobierno, no se sabe. Lo que sí hay que pensar bien en a dónde queremos ir, qué queremos para nuestro futuro, bueno, no tenemos hijos, pero qué queremos para nuestros hijos en el futuro, válgame la redundancia. Sería como vivir en una incertidumbre porque, o sea, si votamos por alguien tampoco sabemos si se van a cumplir las propuestas que establece. Todo es una cuestión de suerte, de azar. Sí. Solo esperemos escoger al que no esté tan mal. ¿Ustedes ya tienen definido un candidato para el 2025? ¿Ya tienen pensado su voto o todavía lo están analizando? Si Dios quiere, no estoy ni en el país. El país. Dios mío. Esperemos que el Ecuador salga adelante por el bien de todos. Y esperemos tener luz para ver el debate presidencial. Porque recuerden que nuestro país brilla sin luz, pero brilla. Y que nadie te diga que no puedes brillar por luz propia, a menos que sea el precio, porque al final le tiene la última palabra. Y si es que nos vamos por la solución más obvia y más fácil, es comprar un generador eléctrico. Como vi una vez en un meme, no tenemos un generador eléctrico.
Eso también ya es burlarse de Pero los imagínate a las ecuatorianos. personas que no tienen esos recursos, ¿qué van a hacer? Sí, Quejarse del una... gobierno. ¿Cómo es esas cosas? ¿Cómo Nosotros. se les llama esas cajotas que le pones gasolina y el Generadores. ¿Generador? Ajá. No, tienen otro nombre. Planta. Planta. Ah, planta eléctrica. Ajá, esas cosas, el alquiler solo te cuesta $50 y va a ser solo el alquiler. Solo el por alquiler. el día. Imagínense comprar una que la más barata está alrededor de los $1,000. Eso no es bueno para los negocios pequeños, ni los emprendedores, ni nada que necesitan salir adelante, porque ellos también sacan adelante nuestro país. No sería una solución a largo plazo. Solo A largo en el corto. Es solo burlarse y que las personas que tengan un privilegio puedan acceder a eso y generar una brecha social más grande. Exactamente, porque no solo es costoso. Yo no quiero ir a un restaurante o a un lugar de comida donde está sonando un motor. Y huele a Suena gasolina. horrible. Y huele a gasolina. Y Sí, o de sea- hecho, una familia, una mujer y sus 2 hijos habían fallecido debido a que se encerraron con el generador eléctrico encendido en su casa y el gas, el monóxido de carbono, terminó por ahogarles. Entonces también puede llegar a costar vidas, como ya pasó. No es algo seguro tampoco para que esté dentro de una casa o un local. Y como había mencionado también la contaminación sonora. He Todo el escuchado tiempo. el generador que es por aquí, por el mall. Suena Son horrible. horribles. De ¿Has hecho, escuchado el generador de la FSI? De la el UTA. FCI, sí. Es tremendo, parece que hubieran encendido 3 camiones a la vez. Todo el tiempo. Y eso ni siquiera te genera un ambiente amigable. Yo no sé cómo pueden estudiar. Para los Exacto. estudiantes, ajá. Bueno, Pero bueno. ¿qué más les puedo decir? Esperemos que todo vaya bien después. Que los cortes de luz no regresen, porque seamos sinceros, no nos conviene. La verdad no nos facilita nada la vida. Y volviendo a esto de pensar en qué gobierno queremos, también de que ya no nos levantamos por eso mismo, porque tenemos otras preocupaciones y vivimos con la esperanza de que en algún momento todo mejore. Y hablando desde nuestra perspectiva de universitario, sí nos afecta full, pues porque cuántas clases hemos perdido por la Porque pérdida no de- pueden utilizar un infocus, más cuando tenemos clases prácticas que es de conectar equipos. Y eso que aún no hablamos de la inversión educativa, Ujú. pero eso para otro día. Así que, Nada, Karen, ¿quieres despedir? Mate dio la bienvenida. Así es. Así concluye nuestro episodio sobre los apagones en Ecuador. Esperamos que hayan disfrutado de AAA. Esperemos que hayas escuchado todo el episodio sin haber sido interrumpido por los cortes de luz. Nos vemos en un próximo episodio. Nos Recuerda vemos. tener velas y fósforos para que puedas tener un poquito de iluminación cuando el país se quede sin su luz. Y no dejes de brillar siempre con tu luz propia, porque es la luz más fuerte que nos ilumina el día a día. te prendemos una velita. Adiós. Adiós, nos estamos escuchando. Chao. Bye, bye, bye. Recuerda que todo lo emitido son solo opiniones. Y no olvides apagar la vela.